One Story, 64. El libro de Amós, búscame y vivirás. Amós 1:9. El libro de Amós comienza durante el reinado de Usías en Judá y Jeroboam II en Israel. Fue el mismo tiempo en que Oseas comenzó su ministerio en el reino del norte. Este fue el momento de mayor expansión política y económica para Israel bajo Jeroboam II. Mientras que Oseas profetizó por un largo periodo, desde Jeroboam II hasta la caída de Israel, Amós proclamó un mensaje poderoso en un tiempo corto. Era de Judá, pero fue llamado a profetizar en Israel. En esa época, el reino del norte había alcanzado su punto más alto de poder, militar, político y económico. Recuperaron sus fronteras hasta los límites de los días de Salomón y prosperaron a través del comercio exterior. Pero como ya lo hemos visto en otros libros proféticos, las personas que viven cómodamente y en abundancia, sin dificultades, a menudo se desvían hacia el mal. Se alejaron de Dios y cayeron en una injusticia aún mayor, especialmente contra los pobres. Veamos ahora con más detalle el mensaje de Amós. Juicio sobre las naciones. A diferencia de muchos libros proféticos, Amós comienza pronunciando juicio sobre las naciones que rodean a Israel, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Como hemos visto antes, el juicio contra las naciones termina en destrucción, sin restauración, sin salvación. Rechazaron la ley del Señor. La Escritura dice que Judá rechazó la ley del Señor y no guardó sus decretos, sino que se dejó engañar por las mismas mentiras que descarriaron a sus antepasados. Pero este no era solo un problema de Judá, Israel también era culpable. El pecado central del pueblo de Dios fue que, aunque Dios les había hablado por medio de sus profetas y les había revelado su voluntad, despreciaron su ley. Y al rechazar su ley, dejaron de conocerlo. La injusticia se volvió su modo de vida. Los pecados de Israel se describen así. Venden por plata al inocente y por un par de sandalias al necesitado. Aplastan la cabeza de los pobres como si fuera polvo en el suelo y niegan la justicia a los oprimidos. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Se recuestan junto a cada altar sobre prendas tomadas en prenda. En la casa de su Dios beben vino obtenido como multa. Vivían como querían. Cometían injusticias contra los justos, los pobres y los débiles, porque ya no tenían ningún estándar. Los que tenían poder y riqueza maltrataban a los débiles y a los indefensos. Pero incluso los pobres, cuando alcanzaban poder, repetían el mismo ciclo de injusticia. Olvidaron la gracia de Dios que los había salvado. Le dieron vino a los nazareos y silenciaron a los profetas, diciéndoles, no profeticen. Como un carro cargado de grano que aplasta la tierra. Dios dice que no revocará el castigo, ni para Judá ni para Israel. Enviará fuego sobre Judá que consumirá Jerusalén. Y a Israel le dice: los aplastaré como aplasta un carro cargado de grano. Nadie escapará. Amós declara: el corredor veloz no escapará. El fuerte no podrá usar su fuerza. El guerrero no salvará su vida. El arquero no resistirá. El ágil no se salvará. El jinete no se salvará. Incluso el más valiente huirá desnudo aquel día. Dios los disciplinará por completo. ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Dios dice que solo a su pueblo ha conocido, Israel. Pero sus deseos no estaban alineados con los suyos. ¿Cómo podrían caminar juntos? No podían. La bendición de Dios no se trata de riqueza ni de poder nacional. Su bendición es una relación restaurada con Él. Pero los israelitas no querían eso. Querían ser más grandes que Egipto, más poderosos que Egipto. Anhelaban el éxito del mundo, y no podían caminar con Dios. Dios los llamó a vivir como Adán y Eva antes de la caída, bajo su reinado, en una relación sin vergüenza, como su pueblo y sus siervos. Pero ellos querían usar a Dios para convertirse en reyes de este mundo.
Así que no podían caminar con Dios. Era imposible. Primero debemos conocer a Dios. Primero debemos entender qué es lo que Dios desea. Debemos salir de la mentalidad de qué es lo que yo quiero, y comenzar a preguntar, ¿qué es lo que agrada a Dios? Dios ya ha revelado su voluntad, por medio de Abraham, de Moisés, y de todos sus profetas. No hay nada que Dios haya hecho que no haya anunciado primero a través de sus siervos, los profetas. No saben hacer lo que es justo. La injusticia estaba a plena vista. Los ricos se habían llenado de orgullo, pensando que su riqueza era señal de la bendición espiritual. Construyeron casas de invierno y casas de verano, palacios con marfil y mansiones espléndidas, ignorando al indigente y robándole al pobre. Eso es injusticia. Es vivir según los propios deseos, sin tomar en cuenta a Dios. Dios derribará esas casas. Las casas de invierno, las casas de verano, los palacios de marfil, todo será destruido. Su religión se había vuelto solo una apariencia. Creían que, si mantenían sus sacrificios y celebraciones, Dios los protegería y no traería juicio. Pero eso también era injusticia. Dios dice: no saben hacer lo que es justo. No conocen a Dios. No conocen su palabra. Por eso no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Dios está llamando a su pueblo a volver. Ya hemos visto el camino de vida de Jacob. Hemos visto la profundidad del pecado humano, tan profunda que se necesita golpe tras golpe para finalmente levantar las manos en rendición. Y cuando el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, la línea de fe que comenzó con Abraham finalmente se convirtió en una nación a través de la familia de Jacob. El recorrido de los israelitas refleja el de Jacob. Dios hizo que su provisión de alimentos se agotara, detuvo la lluvia y retuvo el agua. Marchitó sus cosechas, envió langostas, tizón y moho, trajo plagas, derribó a sus jóvenes con espada, permitió que les robaran sus caballos, y envió enemigos para destruir sus ciudades, pero aún así, el pueblo no volvió a él. En vez de volverse a Dios, agotaron todos los recursos humanos posibles para sobrevivir a sus dificultades. Ni siquiera se preguntaron por qué estaban sufriendo. Es como aquellos que murieron en el desierto porque no quisieron mirar a la serpiente de bronce, cuando la salvación estaba justo ahí si tan solo la miraban. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Para el pueblo de Dios, juicio también significa salvación. Pero requiere preparación. La razón por la que Dios trae disciplina es porque ama a su pueblo. Pero esa disciplina no es simbólica. Es real. Si encontraremos a Dios como el que da gracia o como el que trae corrección, eso depende de nosotros, su pueblo. Debemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios. Los juicios parciales que vivimos en este mundo son señales que apuntan hacia el juicio final que ciertamente vendrá. Ese día es el que el profeta Joel llamó el día del Señor. Y llegará como ladrón en la noche. Búscame y vivirás. Dios le dice a su pueblo. Búscame y vivirás. No vayas a Betel, ni a Gilgal, ni a Berseba. Todos estos eran lugares llenos de idolatría, centrados en Betel. Dios dice: todo hombre es necio y carece de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño, no tienen aliento. Son inútiles, objetos de burla. Así que busca al Señor, al que hizo los cielos y la tierra, porque no hay otro. La Escritura dice: dichosos los que guardan sus estatutos y lo buscan de todo corazón. Y los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón completamente comprometido con Él. Samuel proclamó: si ustedes están volviendo al Señor con todo su corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las astartes. Entréguense al Señor y sírvanlo solo a Él. Los salmos declaran: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Y
Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Esto no se trata de apariencia ni de cumplir rituales, se trata de buscar a Dios con desesperación y sinceridad verdaderas. Jesús dijo: pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así que lo que debemos buscar no es nada de este mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de restauración, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Que fluya la justicia como un río, y la rectitud como un arroyo que nunca se seca. Cuando el pueblo de Dios lo busca de todo corazón y su relación con Él es restaurada, entonces también serán restauradas sus relaciones con los demás. Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, quien ama a Dios, también amará a su prójimo. Por eso el profeta Amós reprendió a los que invocaban el nombre de Dios mientras practicaban la injusticia. Dijo: pisan a los pobres y les exigen tributos de grano. Oprimen al inocente, aceptan sobornos y niegan justicia a los pobres en los tribunales. Por eso Amós dice: busquen el bien y no el mal, y vivirán. Odien el mal, amen el bien, mantengan la justicia en los tribunales. Porque Dios había estado presente, incluso cuando cometían injusticia. Y tal vez, Dios aún tenga misericordia del remanente de José. El día del Señor vendrá. Será un día de llanto, duelo y lamento. Ay de aquellos que anhelan el día del Señor mientras viven en injusticia. Ese día será un día de juicio. Dios barrerá con toda su injusticia. No aceptará sus festividades vacías, ni sus asambleas solemnes, ni sus ofrendas. Hará callar sus cantos y sus instrumentos, porque la verdadera adoración no está en el ruido, sino en una vida donde fluya la justicia y se practique la rectitud. Ay de los orgullosos y los que se sienten seguros. Aquellos que no reconocen a Dios como Dios, que se jactan de su fuerza y creen que lo que tienen durará para siempre, esos son los orgullosos. Son los necios que se sienten seguros. Son como el hombre que ya no tenía donde guardar su grano, así que construyó graneros más grandes y le dijo a su alma: tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio. Esta misma noche te reclamarán la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Estos orgullosos y seguros de sí mismos eran los que decían: retrasan el día del desastre, pero acercan el trono de la violencia. Se acuestan en camas adornadas con marfil y se recuestan en sus divanes. Comen corderos del rebaño y becerros engordados. Improvisan canciones al son del arpa y componen música como David. Beben vino en copas grandes y se ungen con los perfumes más finos, pero no se afligen por la ruina de José. También eran los que decían: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el sábado para ofrecer el trigo? Haciendo trampa con las balanzas, alterando medidas, subiendo precios, comprando a los pobres por plata y a los necesitados por un par de sandalias, vendiendo incluso el polvo junto con el trigo. Por eso el Señor Todopoderoso declara juicio. Han convertido la justicia en veneno, y el fruto de la rectitud en amargura. Y Dios jura: jamás olvidaré ninguna de sus acciones. No perdonaré más. Entonces el Señor le muestra visiones a Amós. En la primera visión, langostas devoran todas las plantas, y Amós clama: Señor soberano, perdona, ¿cómo podrá sobrevivir Jacob, es tan pequeño? Y el Señor se arrepiente,
esto no sucederá. En la segunda visión, el fuego devora la tierra, y Amós clama de nuevo. Señor soberano, por favor, detente, ¿cómo podrá sobrevivir Jacob? Es tan pequeño. Y una vez más el Señor responde, esto no sucederá. Dios había sido paciente por mucho tiempo ante la constante rebelión y desobediencia de su pueblo. Pero su gracia no es eterna. El día del Señor llegará. En la tercera visión, el Señor le muestra a Amós un nivel de plomada. Estoy colocando un nivel en medio de mi pueblo Israel, ya no los perdonaré. Destruirá los altares de Isaac, arruinará los santuarios de Israel y derribará la casa de Jeroboam. En la siguiente visión, Amós ve una canasta de fruta madura. Y el Señor le dice, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, no los perdonaré más. Los cantos en el templo se convertirán en lamentos, y los cadáveres quedarán esparcidos por todas partes, llevados en silencio. En hebreo, las palabras para fruta de verano y fin suenan parecido, así que esta cuarta visión es una declaración de cierre definitivo. Cuando Jesús, el que vino con el amor de Dios y la cruz, vuelva, regresará con la justicia de Dios y su juicio. Traerá juicio sobre toda impiedad. En ese día, ya no habrá oportunidad. Esta tierra no puede soportarlo. Cuando Amós proclamó la palabra de Dios, Amasías, el sacerdote de Betel, dijo: la tierra no puede soportar todas sus palabras. Y sí, eso es cierto. La palabra de Dios hiere al pecador para producir justicia. Encubrir el pecado es obra del enemigo. Rechazar el dolor de la convicción es rechazar la palabra de Dios. Rechazaron tanto el mensaje como al mensajero. Desde Adán y Eva, el mundo no ha querido hacer de Dios su rey. Quieren ser reyes ellos mismos. Por eso los profetas enviados por Dios, y finalmente el mismo Jesús, fueron rechazados y asesinados. Es rechazo. Es negarse a recibir. No hambre de pan, sino de la palabra. El Señor dice: vienen días, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, vagarán de norte a oriente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esto es ruptura de relación. Es el silencio que Abraham experimentó entre Génesis 16:16 y 17:1. Dios ya no hablará por medio de profetas. No habrá quien proclame su palabra. Muy pronto, vendrá un largo silencio, hasta que llegue Jesucristo. Restauraré a mi pueblo Israel del cautiverio. Aún en medio del juicio, Dios no se olvida de la misericordia. Él dice: ciertamente los ojos del Señor soberano están sobre el reino pecador. Lo destruiré de la faz de la tierra, pero no destruiré por completo a los descendientes de Jacob. Tamizará la casa de Israel entre todas las naciones, pero ni un solo grano caerá en tierra. También dice: en aquel día restauraré el tabernáculo caído de David. Repararé sus muros rotos, restauraré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempos pasados. Traeré de regreso del cautiverio a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades en ruinas y habitarán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su propia tierra, y nunca más serán arrancados del territorio que les he dado, declara el Señor tu Dios. Dios mismo se presenta como el que restaura. No hay mérito alguno en Israel. Dios busca a su pueblo, les muestra gracia, y por su propio celo, los hace suyos. Aún en el juicio, Dios revela su pasión. No ignora el pecado. No hace como si no hubiese pasado. Por eso, a través de los profetas, declara repetidamente: severamente castigaré. Pero también declara: restauraré. Eso es la cruz. Dios mismo cumplió con el juicio por completo en Jesucristo, en la cruz, consumado es. Y esa obra consumada es entregada solo a aquellos que Dios ha escogido como su pueblo.
La justicia de Dios revelada por su celo, la historia del juicio, y dentro de ese juicio, al principio silenciosa, pero luego resplandeciente, la historia de la cruz, la historia de Jesucristo, continúa.